Ah, solamente hablar de bajas dosis. Estamos al aire. Qué vago de mierda. Bueno, en la clase de hoy vamos a traer a colación lo que es un poco de ketamina y lo que es la ketamina a bajas dosis y la relación que tiene con la analgesia, que hoy en día es más o menos el principal uso que se le está dando a la ketamina en la anestesia. Los objetivos de la clase es ver un breve repaso de los principios farmacodinámicos y cinéticos de la ketamina, ver lo que sería el concepto de ketaminas bajas dosis y cuál es el efecto que tienen principalmente en el cuerpo y por qué es la idea de usar las bajas dosis, conocer un poco lo que es el modelo dominó y el Clemens 250 para lo que sería como un modelo farmacocinético y dinámico para ketamina, hacer un breve repaso de ayer de lo que sería la lectura encefalográfica de la ketamina y las indicaciones más ideales o por ahí sí, las indicaciones que se le pueden dar en el intra y en el postoperatorio para el uso del dolor crónico y en el uso de la prevención del dolor. A ver, esto no se ve. ¿Cómo puedo borrar esto? A ver. Bueno. En cuanto a la farmacocinética de la ketamina, un breve repaso, sabemos una molécula lipofílica, tiene baja unión a proteínas, un pK de 7,5, por lo cual en el pH fisiológico va a estar en su mayor parte no ionizada, entonces va a tener un rápido traspaso por las membranas celulares. Una vida media con contexto sensible o corta, de 1 minuto más menos 1,5. Y el metabolismo, el principal metabolito es la norketamina, que tiene un interés en particular porque también tiene cierta actividad analgésica menor que la ketamina, pero toma bastante interés en lo que sería en el proceso acumulativo de la misma y en lo que sería el manejo de la analgesia post infusión de ketamina. Y esta dehidronorketamina tiene una vida media más larga y se cree que además de los efectos analgésicos también posee ciertos efectos antidepresivos que hoy en día es lo que se está estudiando para evaluar este efecto también antidepresivo de la ketamina. Bien, bueno, en cuanto al mecanismo de acción y un poco de la farmacodinámica, nos tenemos que entender principalmente para que el bloqueo de la ketamina sea efectivo, el receptor NMDA, que es el principal target de la ketamina, que es un agonista no competitivo de la misma, tiene que estar abierto. Por ende, va a tener mayor actividad en los sitios donde haya más actividad de estos mismos receptores, ¿sí? En el sistema nervioso central, la principal actividad que nosotros vamos a tener es en las neuronas intercorticales, ¿sí? Inhibitorias. Por ende, lo que va a generar es un bloqueo de las neuronas intercorticales e inhibitorias, generando una disociación tálamo-neocortical, que esto es lo que va a caracterizar a la ketamina por tener principalmente sueños vívidos o tener alucinaciones o tener la despersonalización de lo que sería de la ketamina en dosis altas y es en parte por lo cual también tenemos un patrón de símil despierto, por decirlo de una forma, en el BIS, ya que a la corteza prefrontal va a estar bloqueada en cuanto a su inhibición, va a tener mayor actividad. También tiene un efecto en lo que sería el sistema límbico, hipocampo, área de la cíngula, en el resto de todos los componentes del sistema límbico, y esto es donde toma mayor interés, que tiene actividad en el asta dorsal de la médula, que es donde va a haber la mayor cantidad de receptores NMDA, que van a ser uno de los principales en lo que sería el desarrollo de la hipersensibilización central, periférica, y a su vez de lo que sería el desarrollo del dolor crónico neuropático. Entonces, otro de los detalles por ahí de que puede generar la ketamina es que modula la recaptación de serotonina y dopamina y de nora. Esto genera un aumento del glutamato, ¿sí? Estimulando las vías descendentes. Y esto es lo que se cree que es donde tiene el efecto principalmente antidepresivo de la ketamina. Después, no sé por qué esto no aparece. Bien. Y tiene también, detalle importante, tiene efectos antiinflamatorios, disminuyendo la producción de interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Otra de las propiedades de la ketamina, como para mencionarlas, disminuye la adhesión de leucocitos y plaquetas, reduce la liberación de presináptica de glutamato,
antagoniza los receptores muscarínicos y nicotínicos. Esto es porque la ketamina puede generar aumento de las secreciones, por ejemplo, de saliva, de las mucosas, disminuye la recaptación de catecolaminas, la activación de los granulocitos y suprime la actividad de citoquinas proinflamatorias, como vimos recién. Bien, estas son las principales zonas donde la ketamina va a tener actividad, que es en el área cingulada, en la ínsula, en el tálamo y en el área somatosensorial y de asociación. Por eso es que nosotros cuando generamos un bloqueo de estas regiones en el cerebro, podemos generar estas clínicas de anestesia disociativa, ya que al haber una desconexión tálamo-neocortical, el área somatosensorial no va a poder interpretar de forma adecuada todos los estímulos todos los estímulos que vienen del exterior. Por ende, se va a malinterpretar la información y es lo que puede dar principalmente los patrones de alucinaciones y de personificación que genera la ketamina. Este estudio, la investigación que se hizo en el uso de bajas dosis de ketamina, era para ver la actividad que tiene esta misma en el sistema nervioso central. Lo que se hizo básicamente es enrolaron 58 pacientes, eh, perdón, 8 pacientes voluntarios, donde se le puso una vía, dos vías, una para poder hacer infusión de ketamina y otra para tomar muestras. Y básicamente lo que se hizo en el primer estudio, se hizo una solución con fisio y se le generó un estímulo nocivo. Era un estímulo de calor en la mano por 3 segundos y se le hizo una resonancia magnética para ver qué áreas del cerebro eran activadas bajo este estímulo. Después, por la misma bomba de TCI, lo que se hizo con el modelo dominó, se plasmó una concentración plasmática objetivo de 50 nanogramos mililitros, y una vez que estaba lo que sería en el estado estacionario del modelo, se hizo el mismo estímulo termal por 3 segundos de calor en la mano y se volvió a hacer la resonancia magnética, no encontrando mayores cambios en lo que sería la aversión al dolor y el dolor en sí, la intensidad del dolor. Y después se hizo una concentración target de 200 nanogramos, obviamente esperando al estado estacionario, y se realizó el mismo estímulo, viendo que hubo una disminución en la intensidad, en la percepción del dolor y en la aversión al mismo. Esto lo que se quería buscar era principalmente buscando qué concentraciones ideales. La ketamina tiene efectos analgésicos, eh, antihipergésicos principalmente, y en cuanto a los efectos adversos a estas concentraciones de ketamina, no hubo, los voluntarios se sintieron con sueño, borrachos, mareados, sintiendo distorsión de los brazos y la cara, hormigueos y pesadez corporal. Pero lo que no se reportaron fueron alucinaciones visuales, que es uno de los efectos adversos más no tan queridos dentro de lo que sería el uso de la ketamina, principalmente en lo que sería la analgesia. Este, bien, otro de los estímulos que se le realizó a los pacientes eran estímulos auditivos, muy difíciles de mensurar porque eran bastante objetivos, y también en cuanto a órdenes motoras, para que tenían que, le habían hecho una prueba de reflejos y los reflejos no se vieron disminuidos con estas concentraciones de ketamina en 200 nanogramos. Por ende, no había una pérdida, una gran disociación en cuanto a la conciencia en estos pacientes con estas concentraciones de ketamina. Esto era lo que les era la intensidad del dolor, con solución salina, que era casi de 8 en escala del dolor de 0 al 10, y con ketamina 200 nanogramos bajó a casi 4,8 puntos la intensidad del dolor, y la aversión al mismo estaba casi en 6 en cuanto a en aversión al dolor, y por las escalas se disminuyó a casi 2. Bien. Pasando un poco lo que sería, siguiendo un poco la charla, vamos a ver lo que puede generar un bolo y una infusión continua de ketamina. Como bien sabemos, el tiempo de vida media sensible al contexto va a ser menor cuando se administra en bolos que en infusión continua, lo que habíamos visto ayer con Pipi. Eh, entonces, teniendo en cuenta cuando nosotros hacemos un bolo de una droga, esto es una droga X, vamos a tener 3 fases en cuanto a los modelos tricompartimentales, que tenemos la fase de distribución rápida, que correspondería al B2, fase de distribución lenta, correspondería al B3, y la fase de eliminación, que se correspondería a todo el retorno de los compartimentos periféricos al plasma, al B1, para su posterior eliminación.
Entonces la idea principalmente, si nosotros vamos a generar un bolo, conociendo la vida media de la droga, es generar un bolo de droga con una dosis específica y en el momento que se está generando de distribución lenta, nosotros a generar una difusión continua para mantener una concentración estable en plasma y así, obviamente, en este caso con la ketamina, gozar de los beneficios de lo que sería la acumulación que ahora lo vamos a ir viendo y de los efectos intraoperatorios antinociceptivos que brinda la misma. Bueno, en cuanto a las constantes de transferencia intercompartimentales de la ketamina, la KEO de la ketamina en el modelo dominó es de 0,2, que se vio que era constante en el resto, y algo de especial mención en el compartimento B3 con la ketamina. Nosotros suponemos que hacemos un bolo, una infusión de ketamina, lo ingresamos al plasma, y la constante de transferencia del B1 al B3 es de 0,59 minutos y la constante de transferencia del B3 al B1 es de 0,014, 0,015. Entonces nosotros entendemos que si el 100% de la ketamina que va a pasar al B3, 97,5 queda en el B3 y el 2,5 va a volver al B1. Y esto es lo que nosotros podemos ver, el perfil acumulativo que tiene la ketamina eh, en el cuerpo, ¿sí? Es por eso lo que nosotros es lo que buscamos y lo que entendemos que cuando generamos un bolo de la droga, gran parte va a pasar al B3 y muy poca va a recircular al B1, por ende, en el B3 es un sitio donde no hay efecto en cuanto a la biofase, por eso es que un bolo se va a distribuir rápido y no va a generar efectos duraderos, por ejemplo, en un intraoperatorio. Es corto. Esto es principalmente en base al modelo dominó, que son las constantes del dominó. Lo importante de esos es que no tiene redistribución. O Exactamente. sea, vos no te vas a quedar pegado porque... Porque también, exactamente. Porque el retorno es muy poco como para generar efectos adversos de golpe, por decirlo de alguna forma. Bien. Volviendo un poco a lo que sean las dosis, esto es lo que se hizo una simulación con el modelo dominó, donde se fueron escalando dosis para poder evaluar lo que sería la analgesia en este paper, muy querido por Juan Ignacio, el autor. Y lo que se vio es que entre concentraciones de 100 nanogramos o 0,1 microgramos y 0,3 tenemos una cobertura de analgesia, como vimos en el trabajo anterior de lo que sea la resonancia magnética. Menos de 100, menos de 120 en realidad, se dice que es una zona muda de lo que sea la ketamina, pero es donde se cree que puede llegar a tener el efecto antidepresivo de la misma, pero bueno, como lo mismo no hay nada establecido ni estudiado todavía, sino que se está viendo y se está pensando. Mayores concentraciones de 300 nanogramos generan la disociación, la anestesia disociativa que puede generar la ketamina. La anestesia no, sino que la disociación. Y aumentando las dosis a más de 500 nanogramos por mililitro, vamos a tener el área de saturación de la misma, donde van a predominar todos los efectos adversos de la ketamina. Hipertensión, aumento de la frecuencia cardíaca, delirios postoperatorios, que es lo que obviamente nosotros tratamos de evitar. Lo que pasa en este paper decía que cuando nosotros hacemos un bolo de ketamina, por ejemplo, de 2 o 2,5 miligramos kilo para inducciones, nosotros generamos aproximadamente una concentración en sitio efecto de entre 9.000 y 25.000 nanogramos para contrastar y ver la diferencia que hay entre un modelo de TCI o un modelo de infusión continua controlado versus un bolo y ver la diferencia y por qué por ahí es más frecuente encontrar los delirios o las alucinaciones con un bolo rápido de ketamina que haciéndolo escalado, aumentando las concentraciones en sitio efecto muy rápido. Bien. Este estudio lo que realizó fue generar básicamente lo que hicieron enrolar así 58 pacientes, utilizando dominó, y lo que buscaron fue otros tipos de modelos para ketamina que se hayan estudiado en su momento, que tengan un B1 más grande que el dominó mismo. Ahora vamos a ver cómo el dominó, vemos que tenemos un B1 de 63 mililitros kilo, y el Clemens 125 y 250 de 1.200 y 1.700 mililitros. Es mucho más que el resto que el dominó. Que es por eso por el cual se incluyeron en el trabajo, porque
siendo realistas, estos dos modelos se realizaron con bolos de ketamina y generando las mediciones, y son modelos bicompartimentales. Fíjense que no tenemos K1.3 ni 3.1. Y el IHASIS se terminó excluyendo del trabajo porque solamente se realizó en pacientes críticos de terapia y no era predictivo en cuanto a la población con la que se utilizó el dominó. Entonces, básicamente lo que hicieron, con 2 vías a los pacientes, le hicieron básicamente lo mismo. Hicieron una prueba con solución salina y después escalaron entre 500, 100 y 200. Y esto, en vez de ver el efecto que tenía la analgesia, lo que vieron es qué tan predictivo, qué tan certero es el sistema, el dominó Clemens 250 y 125, en cuanto a sus configuraciones en el modelo farmacocinético y dinámico. Entonces, básicamente, a medida que iban escalando en el tiempo, habían hecho 4 tomas de muestras y comparaban la concentración real en sangre con la concentración que establecería el modelo, por ejemplo, dominó en ese momento del tiempo. Y lo que se vio es que el modelo dominó sobreestima las muestras al principio de la infusión, 15-20 minutos después de que se comienza, y tiende a infraestimar las muestras tomadas a las 2 horas comenzada la infusión. Entonces, lo que vimos ayer con Manu, estos 2 índices principalmente, que básicamente la idea es que sea el MDP entre menos de 10% ideal, pero entre 10 y 20% es aceptable, y el absoluto, es entre 20 y 40, idealmente menos de 20. Básicamente lo que nos va a medir cada uno es que este nos va a indicar la dirección del sesgo y este nos va a decir la precisión del sistema, que por eso es que este se torna bastante importante en este estudio, en esta revisión, porque lo que se estaba buscando era la precisión predictiva del sistema dominó y otros que son los que se incluyeron. Y lo que se terminó viendo, como podemos ver, que en infusiones continuas de bajas dosis de ketamina, más precisión en cuanto a las mediciones era el Clemens 250 que el dominó. Y hoy en día el dominó es el más conocido, el más famoso entre lo que sería el uso de ketamina, pero una de las grandes contras, no contras, sino que sí, en contra de lo que sería el Clemens, es que se realizó con muy pocos pacientes, entre 4 y 8 pacientes eran los estudios que se hicieron, y en bolos. Y al ser un modelo bicompartimental, como que al no contemplar el B3, le falta información al modelo, pero en este caso, como la idea del trabajo era buscar un B1 más grande y tener un clearance menor de droga, y por eso es que entraron dentro de lo que sería el trabajo. Bien, y acá lo que podemos ver es como el dominó, que es el grisecito, estos son horas, y esto, bueno, concentraciones, en realidad tendencia al error. ¿Cómo podemos ver que el dominó, en el momento del tiempo, aumentando el tiempo de infusión, comienza a infraestimar lo que serían las concentraciones y aumenta la media de error del modelo? En cambio, el Clemens 250, que fue como el más idóneo en este estudio, tendió a no tener tanta media de error en cuanto a las dosificaciones de ketamina en plasma, y con el modelo mismo farmacocinético. Estos estudios 1, 2, 3 y 4 es porque se hicieron en 4 distintos, se dividieron en los 58 pacientes, y básicamente los pacientes la media de edad era de 32 años, media de altura 1,70, y de peso 75 kilos. O sea, a partir de las 2 horas tiene una dependencia de error del 50%. Claro, exactamente. ¿Y eso lo relacionas con la constante de eliminación o no? Porque el Clemens era el único que tenía, o sea, adoptaba la constante de eliminación de B3 a B1. No sé si. No, el Clemens no constata B3, el dominó, claro, todo. Porque Si es justamente con que al tener constante de eliminación en el otro, evidentemente la constante de eliminación está sobrevalorada. Exactamente, por eso es que justamente por esas razones que buscaron, exactamente, por eso es lo que buscaron, que tenga otro modelo con menor constante de eliminación de droga y mayor B1, y ver cómo es la cinética en este sentido. Bien, y acá lo que hice yo más o menos un ejemplo con el AITIVA para ver más o menos las diferencias con el modelo dominó, con una target de 200 nanogramos mililitros, paciente de lo mismo, 70 kilos, unos 70, 25 años, masculino. Vemos el pico inicial que nos hace. ¿Vos? Claro, como yo, 70 kilos. 70 kilos, principal.
El pico inicial que genera, que tenemos que poner 2,227 miligramos kilogramo por 5 minutos, y luego obviamente las concentraciones empiezan a bajar. Generalmente 200 nanogramos mililitros en estado estacionario, para que nos demos una idea, corresponde a entre 0,4 y 0,5 miligramos kilogramo de ketamina en las bombas nuestras, en el estado estacionario. ¿Cuál es el 5 cuánto? Miligramos kilogramo. Bien, y en el estado estacionario, bueno, Eso es 200 nanogramos mililitros. Sí. En el paciente. exactamente, Claro. es bastante. Y pensar que eso recién era el efecto analgésico. Exactamente. Menos de eso, no. Y en base, teniendo en cuenta el estudio anterior de la resonancia magnética, por ahí, si tenemos miedo de lo que serían las alucinaciones y demás, obviamente que hay variabilidad interpaciente, pero teniendo en cuenta el estudio este que se hizo, con estas concentraciones vamos a tener los efectos analgésicos y ciertos efectos en cuanto a no disociativos. ¿Cómo? Eso sí, de carros. Exactamente. La dosis de carga de 5 minutos, de 2,27, y después va bajando en base a lo que sería el modelo dominó estaría estableciendo. Y quedan 25,5 mililitros hora. Claro, ahí baja 0,1. Claro. Exactamente, queda bajito. Es la idea. Y después, en el ITIVA también tenemos el Clemens 250 y vamos a ver la diferencia entre el B1. Cómo es que aumenta Claro. el B1, el bolo que te hace generar es de 9,47 miligramos kilogramo, que es un montonazo, por 5 minutos, y después, al tener un B1 un B2 muy bajo, nada, disminuyen a casi 0,15 miligramos kilogramo la dosis. Ese vuelo es en una hora. Este bolo son en 5 minutos. 5 minutos, sí. No son dos. Después, de 5 minutos, te debes esperar 382 minutos para bajarlo. Habría que ver si ese vuelo genera los efectos adversos que vos dijiste. Probablemente genere los efectos adversos, exactamente. Habría que ver cuánto correspondería en este paciente en cuanto a miligramos kilo, como un dosis no en concentración, pero probablemente el pico plasmático que genere este modelo nos encuentre con dosis adversas de efectos adversos de la ketamina en los pacientes. Bueno, esto en estado estacionario, que 208 nanogramos, el anterior era 191, como lo que estimaba. Bien, El estudio que habíamos mostrado antes era solo comparación farmacocinética de las dos, sí, no clínica. no. Lo que se estudiaba era básicamente, inclusive entre estudio y estudio se hacía un break de los pacientes y se volvía a infundir la droga para cambiar de 50 a 100. Por cierto. Exactamente. Sí. La KEO en el dominó es de 0,2 en lo que sería el modelo. Bien. Bueno, ahora un mini repasito de lo que ya vimos ayer de la firma electroencefalográfica de la ketamina. Teniendo en cuenta que tiene preferencia por estas interneuronas, como hablamos al principio, esto va a aumentar el metabolismo del flujo sanguíneo cerebral y por ende la actividad en las neuronas piramidales de la corteza prefrontal, y lo que nos va a generar un electroencefalograma con patrones más activos. Entonces, al tener más oscilaciones rápidas, de mayor frecuencia, lo que vamos a tener son predominancia de ondas betas y ondas gamma. Esto me está matando, está ganando la existencia. Bien. Y lo que podemos encontrar es, acá lo que se realizó fue un bolo de 30 miligramos de ketamina, y nosotros recién encontramos que el patrón de ketamina de alfa-beta lo vamos a tener aproximadamente a los 2 minutos. Esto es lo que nos muestra la histéresis de la ketamina en cuanto a cuando se lo infunde en el plasma y el tiempo que tarda en generar el efecto. Estos 2 minutos son lo que tenemos que tener en cuenta para mostrar un poco de lo que sería la farmacocinética de la misma. Más allá de la estéresis del efecto, también o sea, el retraso que te da el BIS. Claro, este es el espectrograma. Probablemente el espectrograma tiene hasta un delay de un Dice minuto. 30, claro, 30. Lo que estaría mejor ver sería el electroencefalograma en crudo y ver cómo hay una tendencia a Ahí sí. cambiar Claro. en las zonas. No corre. Exactamente. Bien. Bueno, esto es más o menos lo que vemos, ¿no? Generalmente lo que predomina es ondas beta y ondas gamma. Principalmente vamos a tener este tipo de ondas que coincidiría con un paciente que estaría en estado de conciencia, pero en realidad el estar con ketamina no lo estaría. Bien.
Y ahora pasando a la parte de lo que serían las indicaciones para la ketamina, teniendo en cuenta que aumenta la actividad de la ketamina en los receptores que están mayor activados, lo que nosotros vamos a tener que en dosis baja de ketamina, ahora lo vamos a ver, la ketamina va a tener preferencia por el asta dorsal de la médula, que es donde, en el momento, por ejemplo, de un intraoperatorio, donde el mayor estímulo nocivo está, por ejemplo, en una cirugía abdominal, donde más se va a perpetuar estas activaciones en el asta dorsal de la médula, que es donde va a estar transfiriendo toda la información nociceptiva al sistema nervioso central. Por eso es que en dosis bajas de ketamina va a haber mayor preferencia por el asta dorsal que por el sistema nervioso central, por un tema de actividad del receptor NMDA, y que, como sabemos, tiene un papel importante en los estados inflamatorios y en el proceso de dolores crónicos. En este paper lo que básicamente relata es que un tratamiento de dolor crónico postoperatorio, un paciente que quizás hasta ni siquiera se hayan operado, que por ejemplo de infundir 50 miligramos hora por 24 horas a 96 de ketamina o 100 miligramos de keta en 500 mililitros de fisio en 5 horas por 7 días. Esto es lo que la idea es para disminuir la sensibilización central y periférica de los receptores NMDA y así disminuir lo que sería la incidencia o el aumento del dolor crónico. Y en cuanto al uso intraoperatorio, reduce el consumo de opioides postoperatorios y evita fenómenos de hiperalgesia generada por el trauma de la cirugía, por los opioides mismos, como por ejemplo el remifentanilo, que si bien es muy baja la incidencia, pero bueno, está descripta. Entonces, ¿cuál es la idea de las infusiones de ketamina y no generar bolos únicos? Es que la idea es que el receptor esté bloqueado en el mayor tiempo posible de donde está el estímulo presente, en el intraoperatorio principalmente. Se pueden hacer bolos, pero repetidos. Cada 25 media hora se repite el bolo, por ejemplo, de 0,25 miligramos kilo de ketamina, para así generar una concentración escalada y dentro de todo estable, que mantenga la mayor parte de los receptores inhibidos y así no disminuir la predisposición o la formación de la sensibilización central y periférica en los receptores mismos, ¿sí? La idea de la infusión continua es esta. Si nosotros generamos un bolo único, vamos a tener un efecto por un muy periodo corto de tiempo y no durante toda la cirugía. Entonces, el estímulo va a volver y el receptor NMDA se va a volver a activar y va a volver a disparar y generar el estímulo nocivo. Bien, esto es ahora esto lo pase, es un resumencito de lo que sería básicamente en este paper. Se estudió las diferentes esquemas que se pueden hacer de anestesia intravenosa, de lo que sería ketamina intravenosa, intraoperatoria y también postoperatoria. Acá en el hospital es bastante difícil porque no está protocolarizado, pero estaría bueno teniendo la evidencia que por ahí se pueden encontrar en los papers. Básicamente, acá nosotros en Argentina tenemos la mezcla racémica de ketamina, no el enantiómero S, que es un poco más potente y se usa en menos dosis, casi que la mitad se reduce. Pero, por ejemplo, en procedimientos mayores de alto impacto doloroso, lo que se recomienda en este paper es que previo a la incisión se haga un bolo de 0,5 miligramos kilo de ketamina, obviamente la anestesia general en el paciente, y durante la cirugía, esto es antes de generar el estímulo doloroso, para que ya los receptores, los pocos que estén activados, estén inhibidos y los que se van a activar con el estímulo se inhiban con la ketamina. Y durante la cirugía se haga una infusión de 500 microgramos kilo hora o bolos repetidos cada media hora de 0,25. ¿Sí? Y la idea es que después si la cirugía dura más de 2 horas, se suspende la infusión aproximadamente 1 hora antes de terminar la cirugía. Y idealmente se recomienda que después de la cirugía, justamente porque después de la cirugía nosotros vamos a tener estímulo doloroso, porque va a haber tejido que va a estar dañado. Entonces, lo que nosotros buscamos en el postoperatorio, principalmente en pacientes que son muy lábiles a generar dolor crónico, se larga temprano el cardio, ¿no? Se hagan infusiones de 120 microgramos kilo hora por un día, después 60 microgramos kilo hora por 2 días. O lo necesario, o lo que plantea este paper es la anestesia controlada por el paciente con un esquema 1-1. 1 miligramo de ketamina, 1 miligramo de morfina. Y esto mejora rotundamente lo que sería la percepción al dolor, el consumo de opioides y 1 miligramo de ketamina y 1 miligramo de morfina en lo que sería analgesia controlada por el paciente. Es lo que recomienda
es muy poca la dosis, pero está descrito que la ketamina genera un efecto ahorrador de morfina, entonces esto tendría bastante un parámetro bastante seguro y a la vez tendríamos una analgesia más multimodal. En esto lo que vimos es que lo que se hizo en cirugías de adenocarcinoma, ¿sí? Abdominal, lo que se hizo básicamente es el esquema de alto impacto y lo que se vio que hubo una reducción del consumo de morfina y la incidencia del dolor residual después de 6 meses de la cirugía. Y en cirugías de menos impacto, como por ejemplo en una nefrectomía, lo que se hizo el esquema de menor, o sea, de menor impacto doloroso, que sería básicamente reducir a la mitad el esquema de alto impacto, y lo que se vio es que alrededor de la incisión hubo menor hiperalgesia de la herida. Bueno, esto es un resumen de otro paper que dice lo mismo, pero como para ponerlo en blanco y ver cómo serían el impacto en alto impacto doloroso y en menor impacto doloroso, cuáles son los esquemas que recomiendan estos dos papers, este y el anterior, que eran distintos, pero que más o menos hablan de exactamente lo mismo. Y vamos a usar dosis un poquito más alta de las actuales. Exactamente. Lo que se vio es que nosotros teniendo dosis sin generar un bolo de ketamina de 0,15, por ejemplo, estaríamos en la zona muda. No estaríamos generando ningún efecto, mínimo efecto en el asta dorsal, pero como va a estar pasando mayoritariamente todo el B3 por la alta, porque al ser lipofílica. Entonces, eh, entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es hacer un bolo, saturar el sistema y mantener con infusión continua. Eso podría ser un poco más indicado y tener una ketamina en concentraciones más elevadas, que esto, en estado estacionario, como vimos, correspondería entre 150 a 200 nanogramos mililitros en el sitio efecto. Bien. Bueno, y esto es lo que yo les contaba antes, que al estar dosis baja de ketamina, tiene especial selectividad por los receptores del asta dorsal de la médula y no por el sistema nervioso central. Entonces nosotros en dosis baja vamos a estar teniendo mayor preferencia en el asta dorsal que en el sistema, que en el área, en la corteza en la corteza tálamo neocortical, en el área tálamo neocortical. Entonces estaríamos esquivando la incidencia por ahí de efectos adversos, que no quiere decir que no estén, pero que son menos incidentes. Estas dosis estables en sitio efecto, 30 a 120 mililitros de ketamina, aumentaría y va a potenciar un efecto sinérgico con el fentanilo en el efecto antinociceptivo en este trial. Bien. Bueno, es lo que habíamos hablado, que tiene un régimen ahorrador morfina. Y esto para pasar en blanco, ya terminando, cerrando con la clase, el paper paralelo, que más o menos plantea lo mismo, exactamente el mismo esquema, y acá te dice el why, por qué implementaríamos este esquema de ketamina preincisión intraoperatoria y postoperatoria idealmente, es porque disminuye la consumo de opioides, mejora la analgesia y reduce la hiperalgesia inducida por los mismos. Y lo que me pareció interesante es la analgesia controlada por el paciente con 1 miligramo y 1 miligramo. Me pareció interesante como para volver a mencionarlo en el postoperatorio. Pero bueno, como no está protocolarizado, en el hospital no sé, sería muy difícil de implementar, por lo menos en este momento, pero ¿quién dice que en el futuro no se pueda hacer un protocolo de analgesia postoperatoria manejado por nosotros y que sea? Muchas gracias. Tiene mucho impacto también sobre el estado de ánimo. De hecho, ahí me parece bastante como el desarrollo para el uso como antidepresivo.